Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe. Bendiciones, amados hermanos, hermanas. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Esta es la segunda parte sobre lo que venimos meditando, la obra de sostén propio en la Biblia. Recordemos que la obra de sostén propio es todo aquel que es misionero, que se autofinancia para predicar la palabra de Dios, ya sea una persona, ya sea un grupo de personas, como vimos en la historia de Noé. El asunto es tomar la decisión de hacerlo, de predicar el mensaje en un tiempo donde la iglesia está en apostasía, está en rebelión, y que es necesario que nosotros, como hijos de Dios, pues tomemos esto como se debe, es decir, la responsabilidad. Dios está llamando misioneros a su causa, y que estos pues prediquen la verdad, prediquen el mensaje de salvación, y que el mundo pueda escucharles, pueda prepararse, inclusive las personas que reciben esta verdad, y puedan ingresar al reino de los cielos. Mediante esta obra maravillosa, Dios está utilizando más bien la obra de sostén propio. Vamos a tener una oración en este momento. Oremos, amados hermanos. Querido Padre que moras en el cielo, te damos las gracias, Dios, porque nos permites hoy, un nuevo día, vivir, existir, predicar, enseñar tu verdad. Reconozco, Dios, que el tiempo se está acabando, y muchas personas no quieren escuchar la exhortación, no quieren reconocer el error en que están. Pero Dios, la palabra suya nos llama a apartarnos de la maldad, del error, a prepararnos en este tiempo final, este tiempo en que vivimos de apostasía y rebelión. Y para poder tomar esa decisión, necesitamos reconocerte a ti, Señor, como nuestro Salvador, nuestro Señor, a aceptar tu verdad. Tú eres la verdad. Aceptarte a ti, Señor, con lo que tú traes, con todas tus verdades, con todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Por esa razón, Padre, ayúdanos a tener un corazón de carne, y ser sensibles a tu voz. Bendice a la iglesia donde quiera que esté, en cualquier parte de este planeta Tierra, y que pueda prepararse, así como se están preparando otros para la venida del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, si Dios lo permite. El texto de memoria lo hemos estado estudiando. Salmo 126, versículo 6 nos dice: irán dando y llevando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Vemos ahí entonces cuál es el sentimiento de un obrero de sostén propio. No crean que va a ser fácil, no piensen que ustedes que la obra que Dios los manda a hacer va a ser pues sencilla. No, hay lloro, hay tristeza, sí, pero hermano y hermana, al final usted va a ver con alegría, con gozo, con regocijo, las bendiciones de Dios de ese trabajo que se está haciendo. Vamos a
a seguir, vamos a estudiar, en este caso, la historia de Israel. Vamos a centrarnos ahí y vamos a ver cómo Dios, mis amados hermanos, cuando Israel apostató, Dios preservó a su pueblo mediante un ministerio de sostén propio. Ese ministerio se llamó la Escuela de los Profetas. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar. Hoy vamos a ver una parte, la parte 2. Si Dios lo permite, la próxima vez que nos veamos, vamos a ver la parte 3 y así sucesivamente hasta agotar este temario. Vamos a ir al libro de Éxodo, Éxodo del capítulo 19, Éxodo 19, versículo 1 al 6. Aquí vemos por primera vez, Dios está estableciendo un pacto con Israel y dice lo siguiente. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 5. Noten bien claro cuál es el anuncio que Dios le está pidiendo en este caso a Moisés que haga. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, número 1, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, hermanas, vemos claramente aquí que el llamado de Dios, así dirás a tu pueblo, que la condición para ser un pueblo especial, un tesoro de Dios, algo especial para Dios entre todas las naciones de la tierra, en este caso para Israel, era dar oído a la voz de Él y guardar el pacto de los 10 mandamientos, evidentemente. Entonces vemos que la condición de Dios para que Israel fuera un pueblo especial, su especial tesoro entre todos los pueblos, era escuchar la voz de Dios y guardar el pacto. Y dice el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero quiero que nos centremos en el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En Israel estaba dividido, es decir, lo que era el sacerdocio, los que servían en el santuario, y por otro lado estaba el pueblo. Así como Dios lo separó, 2 ministerios. Lo que es el pueblo en sí, gente santa, gente que andaba en santidad, es lo que Dios quería, si el pueblo escuchaba la voz de Dios y guardaban el pacto. Pero también estaba el sacerdocio, un reino de sacerdotes. Todos recordamos que estaba Aarón y todos, los levitas, los descendientes de Aarón. Entonces los sacerdotes, en este caso, la condición para ser parte del especial tesoro, un pueblo entre todas las naciones diferente, era escuchar la voz. Los sacerdotes del Señor en el Antiguo Testamento tenían que escuchar la voz de Dios y guardar el pacto, si querían seguir siendo sacerdotes de Dios Altísimo, y también el pueblo debía de hacer lo mismo, tenían que escuchar la voz y guardar el pacto si querían ser gente santa. Estas palabras que se pronunciaron a Israel son las palabras que se pronuncian a la iglesia hoy día. Sí, mi amado hermano, la iglesia debe escuchar la voz de Dios, la iglesia debe guardar el pacto de Dios. Si queremos ser un especial tesoro entre todos los pueblos, una nación de sacerdotes y gente santa, es lo que Dios espera también. Por eso en la Review Herald del 23 del 6 de 1904 nos dice lo siguiente: este es el voto que el pueblo de Dios ha de hacer en estos últimos días. Que Dios los acepte depende de un fiel cumplimiento de los términos de su convenio con Él. Dios incluye en su pacto a todos los que le obedecen. Hay un pacto con Dios para aquel especial tesoro, para aquel pueblo que es diferente,
es escuchar la voz de Dios y guardar sus mandamientos. Es lo que la palabra de Dios dice. Lo mismo que fue para Israel, ahora también es para la iglesia, porque la iglesia de Cristo debe escuchar la voz de Dios y debe obedecer el nuevo pacto. Recordemos que el nuevo pacto no es un pacto diferente al antiguo. El antiguo eran los 10 mandamientos escritos en piedra, todos lo sabemos. Pero el nuevo pacto consiste en escribir los 10 mandamientos en las tablas, por así decir, en las tablas del corazón. Entonces ya no hay que ir a buscar allá el arca y buscar entre las tablas ahí a ver qué decía el primero, el tercero, el cuarto mandamiento. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito en el corazón de sus hijos, en el especial tesoro suyo, los 10 mandamientos. Ese es el nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo en este tiempo. Ese es el voto que Dios ha establecido para estos últimos días. Es decir, que usted lo acepte depende de un fiel cumplimiento. Es decir, usted es parte de ese pacto de ser un especial tesoro para Dios si usted cumple. Y recordemos que cumplir con Dios no es cumplir como cuando cumplimos con los hombres. Hay gente que cumple un favor porque tiene miedo, porque ya, y si no, me voy a manchar el expediente o qué sé yo. Es decir, tengo un compromiso con algo o alguien porque debo de cumplir. No, con Dios es diferente. Dios no te acepta nada si no es por fe. Debes de tener fe. Es decir, la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, Dios, para que usted se acerque a Dios y cumpla con Dios y Dios te acepte eso, es necesario tener fe. Es necesario tener fe. Creer en Dios, realmente creer en Dios. Es necesario eso. Y hay mucha gente que va a cumplir con Dios porque tiene fe en el Señor. Entonces recordemos que en Éxodo 19, versos 5 y 6, dice el texto: si dieres oído a mi voz y guardar mi pacto, vosotros seréis un especial tesoro sobre todos los pueblos y seréis un reino de sacerdotes. Este es un voto que Dios hizo. Nuevamente, vamos a Éxodo, la siguiente presentación, Éxodo 19, versículo 24. El Señor dice, hablando del sacerdote, de los sacerdotes y el pueblo, dice en Éxodo 19, verso 24, dice: y el Señor le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. En este texto que acabamos de leer, Éxodo 19, verso 24, vemos que Dios tenía un linaje de sacerdotes y el objetivo de Dios es que los sacerdotes escucharan la voz de Él y guardaran el pacto para seguir siendo lo que eran, sacerdotes de Dios, un tesoro especial para Dios. Y vemos que también Dios tiene un pueblo y ese pueblo es la gente santa, pero esta gente santa debían escuchar la voz de Dios y guardar el pacto igualmente. Pero lo que vamos a ver ahora, o más bien lo que vamos a ir viendo en este estudio, es que los sacerdotes no cumplieron este propósito, sino que se desviaron. Es decir, los pastores de Israel se desviaron del propósito por el cual fueron llamados. No quisieron escuchar la voz de Dios. Ellos se negaron a obedecer el pacto de Dios y luego Dios tuvo que desecharles a ellos y tuvo que levantar un nuevo sacerdocio. Y vemos entonces que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en muchas etapas o facetas de su existencia, cayó en apostasía y Dios de forma sorprendente lo preservó a través de el ministerio de sostén propio. Ustedes lo van a ver, lo vamos a ir viendo. Por ahora vamos al libro de Deuteronomio, hablando de los sacerdotes. Deuteronomio 18, versículo 3.
Vamos ahí a Deuteronomio 18, versículo 3. Dice, y este será el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Verso 5. Porque le ha escogido Dios, tu Dios, entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Miren, hermanos, hermanas, aquí dice que los que administran en el nombre de Dios eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían un cargo muy, muy importante. Por eso Dios les dice a ellos, en Éxodo 19, el texto que leímos, les dice, si diereis oído a mi voz y guardare mi pacto, seréis un reino de sacerdotes. Es condicional, esta profecía, esta promesa es condicional. Ellos tenían que escuchar la voz de Dios y obedecer el pacto para ser ese reino de sacerdotes. Está muy claro. Ellos eran los administradores de los asuntos espirituales del pueblo de Israel. Sigue diciendo la Biblia en Deuteronomio 21, versículo 5. Deuteronomio 21, versículo 5. Dice, entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Dios, tu Dios, para que les sirvan y para bendecir en el nombre del Señor, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Hermanos, los sacerdotes, los hijos de Leví, fueron los escogidos de parte de Dios para que le sirvieran y bendijeran al pueblo. Todo asunto se decidía por ellos. Estos, nuevamente recalco, para poderse mantener como un reino de sacerdotes, debían escuchar la voz y guardar el pacto. Eso es lo que la Biblia enseña, era condicional. ¿De acuerdo? Es muy importante recalcar ese punto. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 8 dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que se enseñoreen los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Hermanos, el pueblo tenía que obedecer diligentemente lo que enseñaban los sacerdotes, porque estos estaban enseñando lo que Dios enseñaba, mientras que se mantenían de parte del pacto y escucharan la voz de Dios. Amén. Entonces vemos que no obedecer a los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento era el equivalente a desobedecer a Dios. ¿De acuerdo? En Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Aquí vemos claramente, vemos que la ley de Dios fue depositada en el sacerdocio levita. Es decir, ellos eran los caudillos, los protectores por decirlo así, de la Biblia de aquel entonces. Ellos tenían que guardar la palabra de Dios. Eran los encargados de ese trabajo tan importante que Dios había encomendado solamente a los sacerdotes levitas del pueblo de Israel. Pero recordemos, tenían que escuchar la voz y, ¿qué más? Y guardar el pacto de Dios si querían ser ese reino de sacerdotes, de preservar ese reino de sacerdotes. Ezequiel capítulo 22, versículo 26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Hermanos, aquí estamos viendo, cumplieron el pacto con Dios. Los sacerdotes
que Dios había escogido como reino de sacerdotes, escogieron el pacto con Dios, es decir, lo cumplieron. Dice aquí que sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Vemos claramente que no lo hicieron. Vemos que ya aquí comienzan a desviarse, a tomar un rumbo equivocado, y por esa razón ya estamos viendo que el Señor los arrincona, por decirlo así, les hace ver: ustedes están violando mi ley, ustedes están contaminando mi santuario, es decir, el pueblo, ustedes no están haciendo diferencia entre lo que es santo y lo que no es santo, ustedes no están haciendo diferencia en lo que es inmundo y lo que es limpio, ustedes están profanando el día sábado. Ven ustedes, hermanos, si diereis oído a mi voz y guardare mi pacto, seréis un reino de sacerdotes. Pero aquí estamos viendo ya que ellos comienzan a desviarse de ese propósito que Dios les había encomendado. Y falta más. En el libro de Malaquías, el capítulo 1, versículo 6, Malaquías, capítulo 1, versículo 6, dice: el hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Es decir, los hijos tienen que honrar a sus padres, pero ustedes no me están honrando, de lo que Dios está diciendo. Es más, no me están viendo ni como su padre, porque si fuera su padre me honrarían, pero no lo están haciendo. Y si soy Señor, vamos a decir, el Señor está diciendo, yo soy el Señor, entonces, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está ese temor reverente hacia mi persona? Olvidémonos que yo sea el Padre de ustedes. Bueno, no me honra, pero bueno, yo soy el Señor. ¿Dónde está el temor de ustedes? ¿Dónde está esa reverencia hacia mí? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, ¿vean? ¿A quién va dirigido? A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ellos estaban menospreciando el nombre de Dios. Ellos estaban, es decir, no estaban reconociendo a Dios como su Señor. Ellos estaban deshonrando a Dios. Vean lo que está sucediendo ahora. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Verso 10. ¿Quién también hay de vosotros? Le sigue diciendo Dios a los sacerdotes, que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Note que aquí ya Dios le está diciendo: yo no voy a aceptar lo que ustedes están haciendo. Yo no voy a aceptar las ofrendas, el trabajo que ustedes están haciendo, porque ustedes ya no quieren respetar mi nombre. Ahora sí, por aquí vemos que ya no están escuchando la voz de Dios, ya ellos no están guardando el pacto, sino que se están desviando, y como se están desviando, Dios le está diciendo que ya no va a aceptar ni las ofrendas. Recordemos que los sacerdotes, ellos ofrecían ofrendas a Dios en el altar. Ellos eran los encargados de administrar las cosas espirituales de Israel, de bendecir a Israel. Ellos eran los encargados de decidir toda disputa, y el pueblo tenía que aceptar su mandato, porque ellos creían, es decir, el pueblo aceptaba que ellos eran puestos por Dios, y así lo era. Pero ese puesto, ese lugar que Dios le dio a los sacerdotes, era condicional. Tenían que escuchar la voz de Dios y guardar el pacto, si ellos querían ser un reino de sacerdotes. Dios siempre hace promesas condicionales en su mayoría de veces cuando Él toma una decisión con su pueblo, porque Él sabe que el pueblo puede cambiar de decisión, y ya no es culpa de Dios, sino que el pueblo aquí está tomando una decisión equivocada, y especialmente los sacerdotes. Por eso Dios dice: yo no te voy a aceptar más ofrendas de tu mano. Se lo dice a los sacerdotes. Y hasta dice algo que es duro, pero lo dice. Malaquías 1:14 dice: maldito el que engaña.
Eso se lo está diciendo a los sacerdotes. Y el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces aquí viene claramente Dios, claramente el Señor, diciendo que ellos estaban maldecidos. Un reino de sacerdotes, sí, maldecidos. Pero ¿por qué estaban maldecidos? Porque se habían desviado de su propósito, habían tomado un rumbo equivocado y se habían, es decir, estaban en un estado de rebeldía con Dios. Entonces Dios los desecha por haber tomado esa decisión. Hay una escena muy interesante en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo está frente a los sacerdotes, frente a los saduceos, frente a los líderes de Israel, Cristo les dice algo que es muy, muy, muy interesante. Aunque estamos entrando ya en la parte final de esta segunda parte, sería bueno recapitular algo muy importante, lo que vimos al inicio. Y lo voy a leer. Está en Éxodo 19, versos 5 y 6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto se lo dijo Dios al pueblo, se lo dijo a los sacerdotes que iban a ocupar ese cargo de administradores. Todo esto se lo dijo Dios a esa nación. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, ya las cosas iban muy adelantadas. Ya la apostasía de Israel, de los sacerdotes, iba muy, muy adelantada. Dios dice, Cristo dice a los dirigentes de Israel, a los sacerdotes, Jesús le dice lo siguiente. Mateo, capítulo 21, versículo 43. Dice, por tanto os digo, que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y a quién se lo dijo? En el versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Hermanos, la promesa que Dios le hizo a Israel en cuanto a que ellos eran una nación santa, una nación santa, un especial tesoro para él, para Dios, estaba sujeta si oían la voz de Dios y guardaban el pacto de Dios. Ahora Jesús les está diciendo a ellos que el reino de Dios, ese pacto que Dios hizo con Israel, esa promesa que Dios hizo con Israel, la iba a sostener, pero ya no con ellos, con estos sacerdotes que se habían desviado, con estos pastores, con estos dirigentes que habían cerrado el reino a los hijos de Dios para que ni ellos ni los otros entraran a ese reino, a la patria celestial, a la salvación. Entonces Dios le quita ese reino, le quita esa potestad de ser un reino de sacerdotes, se lo quita y se lo da a gente que produzca los frutos de él. Esa gente son los que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, los que son parte de la simiente santa por medio de la promesa por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso ellos entendieron que hablaba de ellos. Es decir, cuando les dijo Jesús, el reino de Dios será quitado de vosotros. Es claro entonces. Ese reino fue quitado de ellos. Porque la promesa solamente se iba a mantener, la profecía solamente iba a dar cumplimiento si ellos escuchaban la voz de Dios y se mantenían de parte del pacto de las promesas. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 7, Hebreos, capítulo 7, versículo 11 nos dice,
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, no te está hablando del sacerdocio con el cual se hizo el pacto, que seréis un pueblo, un reino de sacerdotes. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, en el Sinaí nos acordamos cuando recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que hubo un cambio de ley en cuanto al sacerdocio. Pasó de ser el sacerdocio levítico a transformarse al sacerdocio del orden de Melquisedec. Cristo no es parte del sacerdocio levítico, sino que es parte del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levítico apostató contra Dios y Dios lo quitó, le quitó el reino suyo, esa potestad, esa promesa de ser un reino de sacerdotes, porque este sistema sacerdotal levita había apostatado, se había desviado y aparte no servía, hermanos, estaba obsoleto ya. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús entró al templo y vio cómo vendían, cambiaban, hacían toda clase de negocios? Estaban los sacerdotes lucrando del templo, lucrando de la gente que iba por fe a ese lugar de culto. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Cristo? Cristo vino, agarró las mesas, las tiró al suelo. Cristo, el celo santo lo consumió, porque estos líderes de Israel, estos administradores que una vez se les dio la potestad de administrar las cosas espirituales del pueblo, ahora habían apostatado, ya no escuchaban la voz de Dios, ya no guardaban el pacto de Dios, se habían desviado y por eso Dios le quitó ese reino, ese especial, de ser un especial tesoro sobre las otras naciones, ese reino de sacerdotes. Dios lo quitó y lo dio a gente que produzca los frutos a través del nuevo orden sacerdotal, el orden sacerdotal de Melquisedec. Cambiado el sacerdocio, hubo un cambio de sacerdocio, porque el sacerdocio primero, en este caso el de los levitas, habían apostatado, se habían apartado, no aceptaron al Mesías cuando vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los líderes de Israel tenían que haber recibido a Jesús cuando nació en Belén Efrata, pero no lo recibieron, más bien procuraron mediante toda la vida de Cristo prácticamente de destruirle y matarle. Por eso fue quitado esa promesa especial para este sacerdocio, para este reino de sacerdotes y gente santa. La promesa especial decía que Israel era el pueblo de Dios, pero esa promesa era condicional, tanto para el pueblo en sí como para el sacerdocio de Israel. Vemos, hermanos, aquí que hubo una apostasía de parte de los líderes de Israel, de parte del pastorado de Israel, del sacerdocio de Israel. Vemos claramente que hubo una apostasía. Y esa apostasía que hubo, Dios trató de preservar a los fieles, a los que se mantenían de parte de la verdad y la justicia. Dios los preservó a través del ministerio de sostén propio. Y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima vez que nos reunamos en vía Facebook, YouTube y todas las redes donde estamos llegando. Vamos a verlo la próxima lección, cómo Dios, pese a toda esta apostasía, Dios preservó a su pueblo mediante la obra de sostén propio. Y en este caso, cuando Israel estaba en apostasía del sacerdocio, Dios levantó la escuela de los profetas para cuidar al pueblo fiel, a la Torá, la Biblia en ese momento, el mensaje, y poderlo predicar aun cuando el sacerdocio está en apostasía. Bien, hermanos, nos acercamos entonces al final. Vamos a tener una oración, vamos a despedirnos y cualquier consulta ustedes pueden hacerla por Facebook, por YouTube, por Twitter, en las diferentes redes, y con mucho gusto cuando hagan esas observaciones sobre este tema, yo estaré listo para responderles
en su momento. Vamos a orar, amados hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santo y bendito seas tú, Dios de Israel, en esta hora, en este momento. Te agradecemos tanto por el don de la vida, la salud, y por este mensaje que nos advierte claramente de que usted, Señor, usted es santo, usted es verdadero, usted es justo, y que usted quiere, Señor, que su pueblo se mantenga de parte de la justicia. Y para eso es necesario oír su voz y guardar sus mandamientos, su pacto eterno. Es necesario esto, Dios, porque vemos que el pueblo de Israel se desvió de este propósito original, de esta promesa, y vemos lo que pasó. Es decir, le fue quitado ese reino de sacerdotes y fue quitado ese especial tesoro de ellos, pero fue puesto sobre aquella gente que sí produce los frutos, y esos frutos sabemos que los produce todo aquel que está en Jesucristo, porque usted, Señor, es el Salvador, usted es el dueño de nuestras vidas, y usted en nosotros es la esperanza de gloria, dice las Escrituras. Vemos claramente, Dios, que usted quiere salvarnos y quiere guiarnos a toda fuente de verdad, pero vemos, Señor, que en medio de esta apostasía, usted sigue preservando un grupo, un remanente, un grupo de personas, Señor, que se mantienen de parte de la verdad y la justicia. Señor, bendice a este grupo, a esas personas que están predicando la verdad, que se están preparando para la venida de Jesús, que están haciendo las obras y los frutos, Dios, están dando frutos de vida eterna. Y bendice a esa iglesia fiel, esa iglesia que está ahí, es invisible, no la vemos, pero usted sí la ve, Señor. Ayúdanos a ser misioneros de sostén propio, misioneros que no tengan de qué avergonzarse, que prediquemos fielmente la palabra, aunque la gente no le guste, y que podamos, Señor, cuando el tiempo no sea más, estar listos y partir con usted, Señor, Dios Todopoderoso. Bendice a las personas que escucharon este mensaje. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, nos vemos prontamente. Recuerden que Jesús viene pronto. Este mensaje es para exhortarnos a predicar el último mensaje sobre la faz de la tierra. Dios está llamando obreros, misioneros de sostén propio. Que el Señor me les bendiga grandemente, amados hermanos.